Amén, hermanos, Dios bendiga. Es una bendición poder estar aquí en esta tarde, esta noche en la que celebramos la bendición, ¿verdad?, de tener un país libre, tener un país donde podemos nosotros servir a nuestro Dios. Y ese es un privilegio que hemos tenido por muchos años y esperemos en Dios que lo podamos tener por muchos años más. Y que Dios nos permita a nosotros también ser responsables con ese privilegio que Él nos ha dado. Estábamos pensando qué podíamos tratar en esta tarde, también que no durara mucho, que fuera algo conciso para poder también cumplir con toda la agenda, todo lo que tenemos que hacer. Hay muchas actividades, ya empezó la kermés desde hace un tiempo y ahorita también vamos a tener otro momento para ello. Hay participaciones de los niños del colegio, tenemos ahí la ceremonia cívica, varias cosas que hacer, pero pensando en nuestro país y pensando en la bendición que Dios nos ha dado, tengo este mensaje. Vamos por favor al Salmo capítulo 33, Salmo 33, versículo 12. Si no me equivoco es el que tenemos aquí atrás, Salmo 33, 12. Salmo 33, 12, cometí un error hace un momento, me puse un sombrero e intenté arreglar el cabello, pero ya no se arregla. Ahí les pido una disculpa. Salmo 33, 12, dice así la palabra de Dios: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Quiero hablarles en esta tarde, hermanos, amigos, todos los que nos visitan, un deseo para nuestro país. Un deseo para nuestro país. Ese es el tema que quisiera compartir y les pido que me acompañen un momento, por favor. Vamos a orar, vamos a cerrar los ojos y vamos a pedir a Dios que bendiga este tiempo. Padre, te doy muchas gracias por esta bendición que tú me concedes al estar aquí. No soy digno, Señor, en ninguna manera, pero es por tu infinita gracia y ahora yo te pido que me permita ser una bendición para toda esta gente aquí reunida. Te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que hable conforme vamos compartiendo el consejo de tu palabra y que, Señor, tú trates con cada corazón de la manera que tú quieras tratar. Por favor, Señor, convence a aquel, Señor, que requiere ser convencido para salvación. Y trata, Señor, también con cada uno de nosotros para ser llevados a convicción y analizar, Señor, nuestras vidas. Bendice este tiempo, obra en nuestros corazones, le dejamos todo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Un deseo para nuestro país. Qué hermosa declaración creo que tenemos aquí en este versículo. Está aquí en la parte de atrás. Los hermanos, ¿verdad? La pusieron. Dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Y ese es un sueño. Yo no sé usted, pero ese es un sueño para mí. Un sueño que yo deseo que toda mi gente, que todo mi pueblo, que toda mi raza, que toda mi nación pueda conocer el bendito nombre del Señor Jesucristo. Ese debería de ser un anhelo, la verdad, para cada uno de nosotros. Hay muchas cosas por las cuales estar orgulloso de ser mexicano y hay otras cosas por las cuales no estamos muy orgullosos también de ser mexicanos. Pero si hay algo que deberíamos de desear cada uno de nosotros que amamos nuestro país, que amamos nuestra patria, es precisamente que este país decida tener a Dios como su Dios. Ese es un deseo, es un anhelo de Dios, está en su palabra. Nos muestra aquí en este pasaje que hay bendición para aquella nación que toma a Dios como su Dios, que toma a Jehová como su Dios. Imagínense este cuadro. Hermano, hermana, amigo que nos visita, imagínense este cuadro donde cada uno de nosotros, cada uno de los estados de nuestro país, cada persona conociera de Dios, que todos conocieran a Cristo. Es un sueño, ¿verdad?, de un país que teme a Dios. El sueño de un país que sigue los principios de la palabra de Dios. El sueño de un país que anda en la verdad de Dios. Es algo que todos quisiéramos para nuestra patria. ¿Cómo quisiéramos que un país que teme a Dios, que guarda su palabra, sería un país donde triunfara la justicia?
donde triunfara la rectitud. ¿Y cómo ocupamos justicia, verdad, en nuestro país? Justicia, la justicia que solamente viene de Dios. Un país, imagínense esto, un país donde el respeto y la paz fueran lo común en el trato entre cada uno de nosotros los mexicanos. ¿Cómo necesita este país paz? Necesitamos paz. ¿Cómo pensamos en este país? Es un deseo. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Un país donde toda persona pueda escuchar que en Cristo hay perdón de pecados. Porque dice la palabra de Dios en Hechos 4:12 que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Jesucristo es el único camino de salvación. ¿Cómo desearíamos un país así? ¿Cómo desearíamos que todo nuestro pueblo escuchara acerca de Jesús, escuchara acerca de la salvación? La verdad es que toda nuestra realidad sería distinta. Pero quiero decirles que aunque esto es un deseo para nuestro país, realmente eso dista mucho de ser la realidad en esos días. No estamos en un país donde triunfa la justicia y donde la rectitud es el camino a seguir. No estamos en un país donde el respeto y la paz abundan entre cada uno de nosotros. Mucho menos decir que estamos en un país donde cada persona teme a Dios y guarda los principios de su palabra. Es una realidad tal vez muy lejana en este momento para verla. Tampoco es un país donde toda persona ha podido escuchar el evangelio del Señor Jesucristo y la salvación. Hay una triste realidad en nuestro país. Es una realidad en la que encendemos la televisión y podemos mirar los noticieros, o podemos abrir nuestro celular y podemos mirar los portales de noticias en redes sociales o en YouTube o cualquier otro, y miramos la verdadera triste situación de nuestra patria. Cómo hay violencia por todas partes. Cómo la maldad se ha metido en tantas esferas de nuestra sociedad. Cómo la inseguridad llega hasta los lugares donde jamás se habían escuchado ese tipo de cosas. Yo recuerdo mi ciudad de Mexicali. No es la mejor ciudad, pero yo recuerdo mi ciudad hace 20 años. Las cosas que se escuchan ahora no se escuchaban con tanta frecuencia con anterioridad. Y al pensar en todo esto, pienso en la necesidad de mi país y pienso en mi siguiente generación, pienso en mi hijo. ¿Qué clase de México va a vivir mi hijo? ¿Qué clase de país estamos nosotros dejándoles a ellos? La realidad de nuestra condición como país la podemos encontrar en Proverbios 14:34. Proverbios 14:34 abre un panorama muy específico de las situaciones de cada país. Proverbios 14:34 dice de la siguiente manera: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. La justicia engrandece a una nación. La justicia hace grande a una nación. Pero cuando el pecado se mete en cada una de las esferas de esa nación, de esa sociedad, la verdad es que lo único que trae es dolor, afrenta y desgracia. Hermanos, amigos, es una realidad, no lo podemos negar. Nuestra tierra sufre. Nuestra tierra clama por justicia. Hay muchas familias en nuestro país que hoy, este día inclusive, han podido pasar alguna tragedia, fruto de la injusticia, fruto de la maldad. Tal vez hay casos en medio de nosotros aquí donde se pueden inclusive palpar los resultados del pecado, cómo se ha metido y cómo se ha corrompido en tan grandes niveles. Porque el pecado llega y todo lo corrompe y todo lo destruye. Tantas vidas han sido terminadas a causa de la maldad. Tantas vidas han sido afectadas a causa del pecado en nuestro país. Y es una gran afrenta el pecado.
Nuestra tierra sufre y gime a causa del pecado. La maldad acecha en cada rincón de nuestra patria. Y vale la pena preguntarnos en esta tarde, ¿por qué es esto así? ¿Por qué sucede? ¿O por qué estamos en esta situación como país? Rápidamente pudiéramos sacar nosotros muchas conclusiones. Una conclusión en la que yo creo que el 99.9% de los mexicanos podríamos acordar, ¿verdad? Rápidamente, es culpa de los políticos, ¿verdad? No, es que si los políticos hicieran su trabajo, es que los políticos esto. Y honestamente, es que usted cambie el nombre a cualquier partido. Póngale el PRI, póngale el PAN, póngale Morena. Es tristemente un poco de lo mismo. La situación, estamos en una situación complicada en nuestro país. Pero le podemos echar la culpa a los políticos y claro, tienen parte de responsabilidad. Eso es cierto. Ellos están bajo autoridad. Ellos son los que aprueban o desaprueban las leyes, las normas y todo lo como se rige en nuestra sociedad. Hay veces que las normas, ¿verdad? O las leyes les alcanzan a ellos y no se alcanza a reaccionar de una manera en la que se puedan estipular para los nuevos, las nuevas formas de delitos que muchas veces suceden o están aconteciendo y a veces es difícil. Y sí, no digo que no tengan parte de responsabilidad, pero no creo que sea de ellos realmente la responsabilidad. Hay otro sector que tal vez pudiéramos decir, bueno, si no es de los políticos la entera responsabilidad de la situación de nuestro país, la corrupción y todas esas cosas, ya sé, podríamos decir, es a causa de los grupos delictivos. Cómo ellos seducen a los jóvenes, cómo los atrapan en sus redes para que ellos sirvan para sus tristes y malévolos fines. Y podemos pensar y ver los resultados de toda esa organización terrible y perversa y mala. Y cómo todo eso es como un cáncer en nuestra sociedad. Por eso nosotros enfatizamos mucho, no hay que seguir levantando ese tipo, ¿verdad?, de formas de vida. A veces se exalta mucho la figura de ese tipo de gente. Nosotros como cristianos no deberíamos de participar en exaltar ese tipo de vida, sino que deberíamos de enseñar que eso es incorrecto y que eso no agrada al Señor. Pero hay toda una cultura alrededor de ese tipo de vida y podríamos decir, ellos tienen la culpa, sí, cierto, y claro, han hecho muchas cosas malas y claro, hay muchos resultados negativos para nuestro país, pero yo podría decir que todavía tampoco la culpa es totalmente de ellos. Otro grupo tal vez podría decir, o otra razón que a mí se me ocurrió es, ya sé, realmente la clave es la educación. Falta educación en nuestro país. Si todos pudieran ser educados, pues todos accedieran a una educación, bueno, podría ser mejor la situación. Déjeme decirle que estamos en la época en la que hay más educación en nuestro país que en toda la historia. Y déjeme decirle los terribles resultados, no estamos mejor. Usted lo puede ver, lo podemos ver en nuestra sociedad. La educación ha sido la respuesta. Bueno, vamos a hacer un sondeo en nuestros hogares, por ejemplo. Hace 20 años, ¿cuántos licenciados había? Ahora, ¿cuántos licenciados hay en cada hogar, en cada casa? ¿Ha habido una diferencia en nuestra sociedad? Fíjese en ese sentido, piénselo. Nada más. ¿Será acaso que la educación sea? No estoy en contra, y escúcheme, quiero decirlo, no somos en contra de la educación. Este evento es en parte por el colegio. Estamos a favor de la educación, pero no estamos, y tampoco creemos que la educación sea la clave si no va acompañada de los principios de la palabra de Dios. Porque el hombre hasta cierto punto sí puede ser educado, pero solamente la palabra del Señor es la que puede transformar los corazones de cada persona. Así que por más educación que puedas dar a un individuo, si esa persona no tiene una relación personal, un encuentro personal con Dios para salvación, será realmente difícil que pueda haber cambios verdaderos y completos en la vida de cada persona, de cada individuo. Entonces no me malinterprete, yo no estoy en contra de educación, yo mismo
he estudiado en la universidad, yo mismo, pues trabajo, ¿verdad?, en una escuela y todo este asunto, pero yo también reconozco que la educación sin palabra de Dios no es la solución, porque no ha sido la solución para nuestro país. Entonces, si no es la culpa de la clase política, si no es toda la culpa de los grupos delictivos, o si no es la falta de educación, ¿por qué estamos en la situación en la que nos encontramos? Dice la Biblia que el pecado es afrenta de las naciones. ¿De quién es la responsabilidad? ¿No será acaso culpa de aquel pueblo que tiene la verdad, pero está demasiado atemorizado o distraído como para compartir esa verdad? Yo creo que es tiempo, mis queridos hermanos, amigos, visitantes, que el pueblo de Dios se voltee a ver a sí mismo y empecemos a ver nuestra responsabilidad en la situación de nuestro país. Porque, ¿qué es el contrapeso del pecado si no es la gracia de nuestro Señor? ¿Y quiénes somos los portadores de esa gracia? Nosotros, quienes por la gracia de Cristo hemos recibido la salvación. No deberíamos de nosotros, que tenemos la respuesta, porque clamamos y decimos aquí en los púlpitos, en la iglesia, Jesucristo es la respuesta, Jesucristo es la salvación, Jesucristo es la solución. Y es cierto, pero ¿cómo estamos enseñándolo allá afuera? ¿Cómo estamos compartiendo allá con el mundo? Debemos de voltear hacia nosotros y ver nuestra responsabilidad, la responsabilidad que tenemos para con nuestra sociedad, la responsabilidad que tenemos para con nuestra patria. El pueblo cristiano necesita darse cuenta que el problema empieza con la casa de Dios. Debemos de voltearnos a ver a nosotros y decir, no se trata solo de ser un buen ciudadano, no se trata solo de cumplir con mis impuestos, no se trata solo de pagar mis placas o cualquier otra cosa, sino se trata de ser un buen cristiano para mi país. México necesita buenos cristianos, México necesita cristianos verdaderos, México necesita cristianos reales. Que no solamente digan de Jesús, sino que vivan como Jesús mandó que viviéramos. Y que compartamos las verdades de Jesús. Una pregunta personal: ¿está usted cumpliendo el plan de Cristo para usted en ese mundo? ¿Estamos cumpliendo con el propósito por el que Cristo dejó su iglesia aquí en esta tierra? A veces pensamos que una iglesia son estas 4 paredes y estamos en la iglesia, ven. Pero según la Escritura, la iglesia no es un edificio, sino la iglesia son las personas que se reúnen en el nombre de Cristo, que han sido salvos por su gracia y que se unen para adorar al Señor y comunicar las buenas nuevas de salvación. Esa es una iglesia. Entonces, eso nos indica que la iglesia no son 4 paredes, sino la iglesia somos todos los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Esa es la iglesia de Cristo. Y es tiempo de que la iglesia entienda su papel, su plan aquí en este mundo. Acompáñame por favor a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, por favor. Evangelio de San Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Dice así la palabra de Dios. Está hablando acerca de Jesucristo en los primeros versículos. Por el tiempo no lo voy a leer todo. Pero dice el versículo 4, Juan 1:4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Acompáñenme por favor a Juan capítulo 3, por favor. Juan capítulo 3, vale la pena decirlo, es un versículo muy necesario. 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, fíjese en esto, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
En Juan capítulo 1 nos habla que Jesús es la luz. Y la luz en las tinieblas resplandece. Y es muy importante entender el principio de la luz, porque la luz no puede pasar desapercibida en medio de las tinieblas. La luz hace toda la diferencia. La luz marca el camino. La luz muestra cada rincón y cada aspecto. Para eso tenemos luz. Si ahorita en este momento no lo vamos a hacer, pero si apagáramos todas las luces, la situación aquí sería muy distinta. La luz marca toda la diferencia. Y la palabra de Dios nos enseña que el Señor Jesucristo es la luz de este mundo, pero que los hombres aman más las tinieblas que la luz y no buscan la luz. Y esa es la realidad de nuestro mundo. Sí, cierto, ellos no buscan la luz. Pero ¿cuál es el plan de Dios con nosotros? En Mateo capítulo 5, Dios nos muestra que Él ha depositado de su luz en cada uno de nosotros. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, verso 14, dice así: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y fíjese el versículo 16: así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sabe qué quiere a Dios de cada uno de nosotros, sus seguidores, de cada uno de nosotros, los hijos de Dios? Él quiere que nosotros cumplamos este papel de ser luz en medio de ese mundo lleno de tinieblas. Pero ¿qué encontramos en muchas ocasiones y en nuestro país encontramos? Que las tinieblas están demasiado densas. Y la pregunta es, ¿dónde están las lumbreras? ¿Dónde están los cristianos que alumbran con la luz del evangelio en cada rincón de la sociedad? ¿Dónde estamos nosotros como cristianos? ¿Estamos cumpliendo nuestra labor como lumbreras? ¿Estamos cumpliendo nuestra labor como luminares en este mundo? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis, dice la palabra, como luminares en este mundo. Filipenses 2:15. Hermanos, déjeme decirle, el plan de Dios para cada uno de nosotros es que seamos luz en medio de la oscuridad del pecado. Y que en este país que está lleno de maldad, que está sumido en las tinieblas, en el pecado, y en todos esos vicios que tienen esclavizada a tanta gente, deberíamos de ser nosotros los que hemos sido libertados por la sangre del Cordero, aquellos que muestran el camino para los demás. Pero déjeme decirle que estamos fracasando muy rotundamente. Estamos fracasando muy tristemente. No estamos cumpliendo como lumbreras para este mundo. La luz no se puede esconder, pero nosotros estamos escondidos como pueblo de Dios. No estamos compartiendo, no estamos impactando. Esta mañana nos despertamos con una terrible noticia aquí en nuestra propia colonia. En la calle Lago de Pátzcuaro, por la calle Primera, aquí, a 2 cuadras de nuestra propiedad, hubo un asunto terrible. 4 vidas se perdieron. Yo no sé la clase de vidas ni nada de eso, desconozco toda la situación. Uno puede pensar varias cosas. Pero lo que sí sé es que aquí había una iglesia que predica de salvación y yo no sé si nuestra luz llegó a 2 cuadras aquí. ¿Hasta dónde llega la luz en tu vida, mi hermano, mi hermana? ¿Hasta dónde llega nuestra luz en medio de las tinieblas de este mundo? La luz es densa, las tinieblas son densas en nuestra patria. Es tiempo de que el pueblo de Dios comience a hacer una diferencia en medio de las tinieblas, a brillar en este mundo. Hay una historia muy interesante, no la vamos a leer toda, pero en Segunda de Reyes capítulo 6 y capítulo 7 se nos narra un sitio a la ciudad de Jerusalén. El sitio duró tantos días que la gente estaba desesperada. Se cerraron las puertas, se cerró el comercio, ya no había oportunidad de entrar ni de salir. No entraban los recursos, no entraban los alimentos, y la gente llegó a situaciones terribles, tristes. Empezaban a comerse los asnos y llegó un momento en el que 2 mujeres se comieron a su propio hijo, al hijo de una de ellas. A esa situación había llegado el pueblo. Era una situación terrible, triste. El rey, al escuchar ese relato,
Lo único que pudo hacer, como muchos de nosotros, ¿verdad? Le echamos la culpa a otra persona. Él le echó la culpa al profeta, a Eliseo. Y dijo, voy a matar a Eliseo. Y Eliseo dijo, mañana a esta hora, por palabra de Dios, mañana a esta hora, toda la situación va a ser diferente. Y Dios va a traer salvación para su pueblo. Al siguiente día, mientras estaba todo el sitio, esa noche, Dios trajo un temor en todo el ejército enemigo que los hizo huir. Y huyeron con tan grande temor que dejaron todo atrás. No se llevaron nada de sus botines anteriores, nada de la riqueza que habían traído. Todo en el campamento quedó lleno de toda la comida, de todos los bienes, de todas las riquezas que ese ejército había acumulado en su camino por Israel. Y todo quedó ahí y todas las personas huyeron. Pero todos estaban muy atemorizados de salir y el pueblo se estaba muriendo dentro de la ciudad. Hasta que llegaron unos leprosos. Los leprosos eran lo más bajo de la sociedad. En la escala social eran los menos. No podían tener contacto con nadie y tenían que caminar siempre con su ropa raída y con un bastón, con una campana. Y tenían que gritar por todos lados que ellos eran inmundos, 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 para que nadie se acercara y nadie se infectara de esa triste enfermedad. Entonces ellos dijeron, en la ciudad estamos muriendo de hambre. Y aparte nadie nos quiere. Y afuera, ahí está toda la comida y todo, pero aquí vamos a morir. Allá, tal vez tengan misericordia de nosotros. Puede ser. Vamos a ver. Si nos matan, pues igual vamos a morir, dijeron. Ya tenemos el no, vamos por el sí. Y fueron ellos. Y cuando llegaron a ese campamento, lo encontraron vacío. Entraron en una tienda, miraron todo el banquete servido, empezaron a comer. No habían comido en días, imagínense no comer en días, ¿verdad? Y empezaron a comer. Y miraron las ropas y miraron las riquezas y empezaron a juntar. Y agarra esa bolsa y llénala de riquezas, llénala de oro, llénala de perlas. Y empezaron así todos estos leprosos así. Y se salieron de una tienda, entraron a otra tienda y la misma situación. Y oh, nuestro día de suerte, wow, qué bueno. Y de repente hizo algo clic en sus cabezas. Y dice la palabra de Dios ahí, en 2 Reyes 7:9. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. No estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Estos leprosos estaban ahí en toda esta situación y de repente se dieron cuenta, hey, yo estoy aquí, tengo todas estas bendiciones, tengo toda esta prosperidad, tengo todo esto aquí, pero mi pueblo, mi gente está allá muriéndose de hambre, están allá en gran necesidad. Yo no puedo quedarme con todo esto para mí. Yo tengo que ir y avisarles. Yo tengo que ir y decirles. Yo tengo que ir y tocar su puerta y decirles, hey, aquí está la solución. Hey, aquí está la respuesta. Vengan, salgan, es tiempo. La salvación está aquí. Y déjeme decirle, la situación no es muy distinta en este día. Nuestra nación se está consumiendo a sí misma en maldad. Y nosotros como cristianos no podemos simplemente pretender que estamos afuera viviendo otra realidad, hermanos míos. No podemos estar ajenos a la problemática que rodea nuestra ciudad. Solamente vaya aquí a cruzar el lago Tulishek y va a mirar muchas situaciones. No podemos ser ajenos a esas situaciones. Solo es necesario ir, ¿verdad? A una casa hogar o a una colonia marginal y podemos ver la verdadera necesidad. A veces pensamos que nosotros tenemos necesidad, pero hay gente que de verdad está en necesidad, que están vulnerables a caer en todos esos vicios de los que hemos estado hablando en esta tarde. Y nosotros que tenemos la verdad, algo debería de moverse en nuestra cabeza, algo debería de moverse en nuestro corazón. Deberíamos de hablar y comunicar las buenas noticias a la gente, hablar de Cristo, hablar de su perdón, hablar de su amor, hablar de su salvación, para que todo aquel que ponga su fe en Cristo sea salvo, como dice la palabra del Señor. Es lo que el pueblo de Dios debería estar haciendo. No, pero el pueblo está distraído en tantos pasatiempos, el pueblo está entretenido en tantas cosas. El pueblo de Dios quiere ganar el mundo para sí mismo, pero no quiere ganar las almas para Cristo.
La verdad es que la responsabilidad es nuestra. Sí, cada uno de los sectores o grupos que mencionamos hace un momento tienen su grado de responsabilidad, pero honestamente la responsabilidad más grande de la situación tan triste y precaria de nuestra patria es porque el pueblo de Dios tiene las buenas nuevas y está callado. Es porque el pueblo de Dios no está haciendo bien. No estamos haciendo bien. No estamos haciendo lo suficiente. La situación de nuestro país clama y nos dice a toda voz: pueblo de Dios, no estamos haciendo lo suficiente. Pueblo de Dios, no estamos haciendo lo suficiente. Pueblo de Dios, no estamos haciendo lo suficiente. ¿Quién se va a parar y va a empezar a hacer lo que tiene que hacer, a hacer una luz en medio de las tinieblas? En Daniel 11:32, esto es un pasaje escatológico, habla del tiempo futuro, pero encierra una gran verdad. Dice Daniel 11:32, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y esta frase no nomás se va a aplicar para el tiempo futuro, sino que se aplica ahorita. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. No podemos quedarnos parados, no podemos quedarnos sentados, no podemos quedarnos sin hacer nada, no podemos hacer oídos sordos, no podemos cerrar nuestros ojos ante la verdad de nuestra sociedad. Jesús dijo: levanta la vista porque los campos están listos para la siega. ¿Y dónde están los segadores? Necesitamos rogar para que Dios envíe obreros a su mies, pero cuando oramos debemos de reconocer que nosotros somos obreros, que podemos ir a esa mies. Es tiempo de actuar. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Cada vez lo miramos en nuestro país. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro, y más que oro muy puro. Salmo 119, 126. Yo me quedo con lo que dijo David en el Salmo del perdón en su confesión. Salmo 51:10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y cierra con esto el versículo 13. Entonces enseñaré a los transgresores tu camino y los pecadores se convertirán a ti. Ese debería ser el deseo de cada uno de nosotros, del pueblo de Dios. Que nosotros podamos enseñar las verdades de aquel, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que la gente oiga de Cristo y se conviertan al Señor Jesucristo. ¿Qué está haciendo usted por México? ¿Qué es lo que usted está haciendo por México? ¿Qué es lo mejor que podemos hacer por México? Brillar con la luz de Cristo compartiendo el Evangelio. La situación de México es primeramente responsabilidad del pueblo de Dios. Porque si el pueblo de Dios estuviera haciendo lo que debe de estar haciendo y viviendo como debe de vivir según las Escrituras, la situación fuera muy diferente. Empecemos. Yo sé que cada uno de nosotros no podemos cambiar a todo México en un momento, pero Dios nos puede usar para cambiar vida por vida, familia por familia, una a la vez. Si usted y yo nos involucramos, si usted y yo abrimos los ojos, levantamos la cabeza y empezamos a voltear a ver nuestra realidad, podemos empezar a hacer un cambio pequeño en nuestro país, pero multiplicado por toda esta congregación. Imagínense todo lo que podríamos hacer en un año en nuestro país. Imagínense, en nuestra ciudad, en nuestro estado. ¿Cómo necesitamos ponernos a cuentas con Dios? Un deseo para nuestra patria, un deseo para nuestro país, el deseo de que todos puedan conocer a Jesucristo y podamos tener paz en nuestra patria, se va a alcanzar en el momento que el pueblo de Dios se esfuerce y actúe. Vamos a orar. Padre, te